Gracias, Jesús. Amén. Amén. Señor, te alabamos, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. Antes de orar por los niños, quería... perdón, ¿no? Ya está, ¿no? Sí. Gracias, chicos. Quería decirles, bueno, ustedes vieron ahí tremenda zanja que hay ahí, para llevar gloriosamente y finalmente, después de tantos años, arreglar el tema del agua, que siempre para esta altura del año nos quedamos sin agua y si hacemos algún retiro, algún encuentro, alguna reunión, nos quedamos sin agua. Ahora, gracias a Dios, vamos a tener agua. Y no solo vamos a tener agua, sino vamos a tener gas natural. Que eso hace millones de años que estamos ahí esperando. Vamos a aprovechar a tirar un cableado independiente para los aires, para que no tengamos el problema que a veces nos ha pasado, que, bueno, hoy gracias a Dios no hace calor, no hace mucho calor, pero los días que hace mucho calor hay que prender el aire y ahí entra el cortocircuito. ¿Se acuerdan que en algunas reuniones se ha cortado la luz, saltaron las térmicas, todo porque había un solo cable alimentando todo? Ahora vamos a tener otro cable, aprovechando ya que hicimos el zanjeo y tiramos un cable bien grosso como para que aguante los aires independientemente de la otra instalación de luz. No solo eso, sino que también vamos a arreglar un montón de cosas que había que arreglar en el fondo, entre ellas poner finalmente, que habíamos comprado con tanto esfuerzo los cerámicos y nunca los pudimos poner en el patio, ahora los vamos a poder poner también. Estamos como locos. Amén. Así que dale un aplauso al Señor porque... En enero, ahora ya nomás, va a venir un grupo de Go que van a venir a ver cómo es el lugar, las zonas, a conocer, para finalmente en junio van a venir, Randy, un grupo de misioneros para trabajar en la comunidad, amén, para trabajar con ayuda social y todo eso. Pero este grupo viene un poco a supervisar, a inspeccionar, a ver, ¿sí?, cómo es la cosa, cómo se puede hacer, cómo son, en realidad ellos son empleados de Go, ¿no? Es así, que son los que manejan todos los asuntos del movimiento de los grupos. Entonces ellos quieren venir a conocer, a supervisar y por eso estamos haciendo toda esta movida para que a partir de ahora van a empezar a venir grupos, ¿sí?, que van a estar trabajando con nosotros, con la iglesia, van a estar trabajando en Hernández, donde ustedes ya saben que están trabajando Diego y Paola, junto con Vale y con Randy y familia. Y ahí el Señor se va a manifestar en todo ese movimiento, amén. Pero recordemos que todo esto que lo hacemos con una sola razón y un solo propósito: hacer discípulos a todas las personas, amén. Que las cosas no se vuelvan un fin en sí mismo, sino un medio para. ¿Para qué queremos arreglar este lugar? Para que puedan venir gente que se va a hospedar acá, para poder trabajar en la comunidad, con el propósito de que nosotros como iglesia aprovechemos todo ese movimiento para ser discípulos finalmente, para la gloria del Señor. ¿Amén? Amén, hermanos. Así que bueno, Randy, vení. Si no querés que hable más, decime. No, Alías le digo. No, quería contar un poquito el propósito del grupo. Por ejemplo, todos ustedes viven en tus barrios, ¿no? Los grupos que vienen a servir a ustedes. Así que si ustedes dicen, che, hay una señora que necesita ayuda, mandamos un grupo para allá. Hay una familia que se le cayó la casa, vamos a ayudar allá. Hay una obra que queremos ayudar entre los chicos, van a ir allá. Es donde ustedes quieren que vayan. Así funciona. Ellos simplemente traen ciertos recursos y traen literalmente sus propios cuerpos para ayudar en lo que ustedes necesiten, como ustedes necesiten, para que cuando el grupo se vaya, a ustedes les abre una puerta para poder compartir algo. Es para abrir una puerta a ustedes. Para eso existen los grupos nada más. ¿Está bien? Muy bien, perfecto. Gracias, Randy. Se entendió claramente, ¿verdad? Más claro imposible. Bien, le van a pedir a los niños que pasen ahí, que están levantando la mano.
Les pido, ustedes vieron papás, y a los adultos, por favor, les pido que tengan cuidado. No se me van a caer en la zanja, por favor. No, le digo a los adultos, porque por ahí los niños se caen y son de goma, ¿viste? Pero caemos algunos de nosotros en una zanja de esa y nos tienen que hospitalizar, ¿viste? Entonces tengan cuidado, por favor, no anden distraídos. Y los papás y mamás cuiden a sus hijos, ¿sí? Que no anden corriendo por esa zona, ¿sí? Y ustedes cuídense que son grandes ya. Sí. Yo me caigo a la primera. Vamos a orar por ellos, ¿les parece? Extendamos nuestras manos. Señor, gracias por estos preciosos niños que vos nos regalás y como decimos siempre, Señor, es tu regalo para la iglesia y queremos como administradores, Señor, de los recursos que vos nos das, también a ellos bendecirlos, Señor, a través de tu palabra. Y Señor, toda la enseñanza que ellos van a recibir esta mañana para que quede grabada en sus corazones y la puedan aplicar a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. No corran, despacito. Sí, ahí, muy bien. ¿Tan despacito no? Un poco más rápido, no. Bueno, vamos a recibir palabra del Señor. ¿Se fue Juan? Renunció. Ya se cayeron. ¿Te arrepentiste o no? Está difícil acá. Ahí va. Bueno, como andan, una vez más. ¿Está transmitiendo ya? No quería que transmita esta parte, porque quería hacer una acusación pública. Que Andrés me avisó el viernes que quería que vuelva a compartir algunas cositas. Así que bueno, eso. Es culpa de Andrés. Me defiendo y quedás con la mano acá enganchado. No, porque el Señor me habló, yo estaba preparándome para compartir la palabra y el Señor me habló y me dijo, pasale la posta a Juan, literalmente. De verdad. Y por algo algo te quedó en el corazón para compartir de lo que compartiste el domingo, así que seguí. Bueno, más allá del chiste, igual, quienes estuvieron el domingo pasado o vieron la prédica, yo me paro acá y yo les soy sincero, o sea, yo muchas veces no tengo ni ganas. Es más, a veces, viste, digo, le voy a decir a Andrés que no quiero predicar más. Para mí es re incómodo. A mí la situación de tener que hablar a mucha gente no es no es de mi agrado, por así decir. A mí, y me di cuenta para colmo, hace 2 domingos, que fue el día de la lluvia, que estábamos Johnny, Abby y Rox acá, sentados, los 4 en una silla. No, perdón, los 4, uno en cada silla. Aclaro. Pero bueno, en esa cercanía, a mí me encanta eso. Me encanta que haya cercanía y diálogo, porque creo que también ha ido, o sea, no digo que acá no, ojo, digo cómo me siento yo cómodo. En eso yo siento que el espíritu también se mueve un montón. Cuando estamos charlando y dialogando y compartiendo lo que Dios nos dice a cada uno. O sea, y lo repito porque también fue terrible. Ese día nos fuimos a las 2 de la tarde de acá. O sea, fue como, no parábamos y estuvo zarpado. De eso también se da lo que pasó el domingo pasado, que ¿quiénes estuvieron o escucharon la prédica? Más o menos, en cantidad. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Del espíritu del hombre. Veníamos hablando de, digamos, la campaña de mayordomía, y lo último que tomamos fue era el alma y el espíritu, que es la parte inmaterial, no material de la persona, pero yo quise centrarme específicamente en el espíritu. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué también decía que tendría que haber sido la primera de las enseñanzas en cuanto a la administración? Porque justamente el espíritu... ¿tenés, Johnny, ahí eso, el power? El power que hizo Johnny recién en 35 segundos. Pero bueno, son pequeñas cosas que charlamos en el último domingo. ¿Por qué es importante la parte espiritual nuestra, de cada persona? Porque el espíritu de la persona es el punto de conexión con el Espíritu de Dios. No hay otra forma de llegar a Dios. Obviamente que el Espíritu también es el Espíritu de Jesús, por eso cuando Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí, es porque nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Y Jesús, cuando
decía eso, estaba en carne en este mundo, pero cuando muere, resucita y asciende a los cielos, ¿el que nos deja? Fuerte. El Espíritu Santo, porque justamente Él dice que es quien nos va a recordar todas las cosas, quien nos va a fortalecer, quien nos va a capacitar. El Espíritu Santo es nuestra relación con Dios, es la persona de Dios con la cual nos podemos relacionar hoy en día, y lo hacemos con el cuerpo, no. ¿Lo hacemos con la mente? No. Lo hacemos con nuestro espíritu. Por eso es importante que reconozcamos esta parte espiritual que tenemos. Hay una reflexión que, si se quiere, que yo uso muy cada tanto, y entiendan lo que voy a decir. La Biblia, ¿es la palabra de Dios? Amén. ¿Y por qué una persona que lee la Biblia no conversa con Dios? O cómo, reformulo, ¿cómo una persona X, no hablo de esta congregación, que lee la Biblia, por ejemplo, digamos, no sé, un mormón, ¿está hablando con Dios al leer la Biblia? No. La lee con una Biblia, claro. O sea, la Biblia escrita, la palabra, o sea, el libro, es un libro. Lo puede leer cualquiera, lo puede interpretar a su gusto, y en la mente de la persona va a estar bien. Ahora, ¿qué hace falta para comunicarnos, por así decir, con Dios mediante su palabra? No solamente lo escrito, sino la revelación, discernimiento. ¿Y eso de dónde viene? Del Espíritu. Entonces, yo siempre también, incluso pongo el ejemplo que ya es recontra, re cliché, me siento Andrés repitiendo los mismos chistes, pero cuando dice Pablo, lo dice, ¿cuál, el comentario de Andrés? Cuando dice la Biblia, que dice Pablo, no permito a la mujer que hable en la congregación, lo dice la Biblia. ¿Qué hacemos con eso? Lo dice la Biblia. Está sacado de contexto, está bien, pero lo dice la Biblia. ¿Por qué yo no interpreto eso de forma literal? ¿Por qué? Porque el Espíritu no me lo dice de esa forma. O sea, es como que nosotros estamos a veces tan acostumbrados a leer todo con la mente que el Espíritu nos cuesta a veces escucharlo, ¿no? O sea, por lo menos hablo de mí, quizás a ustedes no les pasa. Pero ahí está la necesidad que tenemos de que sea el Espíritu el que nos hable, porque, o sea, con la Biblia se han hecho 1.000.000 de atrocidades, y la historia desde hace 2000 años hasta ahora es testigo de eso, de que con la Biblia en la mano, incluso con la palabra de Dios, pasaron muchas cosas turbias. Ahí está, y por eso necesitamos el Espíritu hablándonos, y la forma en que nos conectamos es el Espíritu. A ver, avancemos un cachito. Johnny, así pasamos rápido el resumen. Esto es el resumen, ¿eh? No avanza, ahí está. El Espíritu gobierna al alma y luego a la carne, o la carne gobierna al alma y luego al Espíritu. Esto es, justamente yo lo planteaba como una balanza. ¿Qué gobierna, la carne o el Espíritu? El alma, dice Pedro, se purifica a través de la obediencia a la verdad y por el Espíritu. ¿Bien? O sea, cuando uno vive en el Espíritu, el alma, que es la parte más mental, sentimental de la persona, se purifica. Y entonces el cuerpo es gobernado por justamente el Espíritu. Ahora, cuando nosotros negamos el Espíritu o no lo tenemos en cuenta en nuestra parte espiritual y gobierna el cuerpo, la carne, pasa todo lo contrario. Es como que gobiernan las pasiones, ya la mente queda no purificada, sino contaminada. Entonces, tengamos esto en mente para lo que vamos a seguir charlando. Bueno, a esto ya lo leí, lo pasé, lo leí y lo mencioné. No sirve leer la Biblia solamente con la mente,
es lo que decía recién, hay que leerla con el espíritu, porque ahí es donde entendemos justamente el contexto. Hoy venía para acá justo y me venía persiguiendo un Citroën blanco, venía Andrés atrás mío. Pero justo no paramos, justo pasamos por el semáforo de 31 y vi algo, o sea, vi y me imaginé algo en cuanto a los semáforos. ¿Qué voy a decir? Los semáforos es lo que necesitamos hoy en día porque no tenemos un espíritu que nos permita manejar bien. ¿Sabían? Porque si yo llego a una esquina, voy a hablar así en términos muy utópicos, ¿no? Pero yo llego a una esquina y tengo un espíritu amable que me hace darle prioridad al que viene, en todas las esquinas y todas las personas fuésemos así, no necesitaríamos los semáforos. El semáforo es como la ley, justamente, y es tan estricta que yo puedo frenar en la esquina a las 2 de la mañana en un semáforo y no viene nadie y la tengo que cumplir. O sea, esa forma de interpretar, volviendo a la Biblia, nos hace hacer cosas a veces ilógicas. ¿Está bien? Pablo, hablando de cuando dice esto de que la mujer no hable en la congregación, estaba atendiendo una situación particular y estaba poniendo un semáforo porque no estaban sabiendo relacionarse entre ellos. ¿Está bien? Ahora, el semáforo no es necesario para nosotros hoy. Quizás sí lo tendría que ser necesario en otra situación o si hubiese alguna problemática específica o otro tipo de semáforos tendríamos que necesitar. Pero no tendríamos que vivir dependiendo de ese tipo de leyes como la que plantea Pablo. Así que no respetemos los semáforos. No. Al contrario, o sea, justamente manejemos de una forma en que los semáforos ya sea algo más del transitar. Pero bueno, sigamos. Llenarnos en el espíritu no es algo de una vez, sino algo constante. ¿A quién le sorprendió esto el otro día que hablamos? O el día este o el anterior. A nadie. Bueno, a Belu justo, bueno, ella me sacó la charla, a ella como que esta parte le hizo mucho ruido, porque nosotros muchas veces tenemos el chip de piloto automático. O sea, yo ya me llené, ya tuve mi momento y con esto sobrevivo. Un día, una semana, pónganle el tiempo que quieran. Y esto hablábamos la semana pasada de que justamente, no, o sea, el espíritu es como respirar. Uno no respira una vez a la mañana y trata de tirar hasta la noche o hasta la semana que viene. Es una constante. Y si justamente hay una afirmación en Efesios 5, 18, que dice, llénense del espíritu, es porque estaban vacíos o porque se vaciaban. O sea, si Pablo tiene que reforzar esa enseñanza, es porque uno tiende a vaciarse. Es como algo que se va acabando y hay que rellenarse. Y hablábamos de que el espíritu justamente es algo que se mueve todo el tiempo, está fluyendo. Entonces, nosotros no podemos confiarnos en nosotros mismos de que tuve una experiencia con Dios, o tuve una situación de llenura, o me ministraron hace 10 años y me caí y experimenté algo zarpado, porque eso está zarpado, pero eso no nos va a mantener con vida por el resto de nuestros días. Hay que mantenerse. Por eso también cuando Jesús dice, yo soy el camino, nos remite a que en nuestro diario caminar tenemos que estar en Él. ¿Está bien? Tal cual. Hay que estar preparados. No sirve estar a medias o vacíos. No sirve haber tenido hoy y no tener mañana. Sería como que una persona no sé, a los 15 años se dedique a correr una maratón, corra esa maratón, que no sé, sean de 100 kilómetros y al otro día se acueste y se quede así por el resto de su vida. Claro, ya hizo todo el ejercicio que podía hacer en su vida. Soy yo. Somos. Bueno, ¿se entiende esto? No es algo de una vez. Y acá hay algo muy importante, antes de continuar, que les voy a plantear una pregunta que después la vamos a retomar. No quiero que me contesten ahora.
Pero quiero que mientras vamos hablando, ustedes vayan meditando y reflexionando de qué forma ustedes se llenan en el Espíritu. ¿Bien? Piénsenlo. Vayan reflexionándolo mientras vamos hablando. Siguiente, John. Llenarnos en el Espíritu tampoco es un fin. Esto me está... Sabe que soy petizo. Igual se cae. El otro día no usé con la compu por eso mismo. Llenarnos en el Espíritu no es un fin. Yo acá no lo he escuchado, pero sí a veces uno ve testimonios en los cuales, repito, está perfecto, pero alguien habla de la llenura del Espíritu que tuvo hace 10 años. Y es como si fuese un logro, un trofeo o un testimonio, ¿no? Está bien. No es que, repito, no es algo que esté mal. Pero es como si es algo que quedó guardado en una estantería o es como un título en la pared. Y eso no es un objetivo, no es un fin. No es que nuestra vida es llegar a estar llenos y ya está, coronamos. Eso tendría que ser el principio de nuestra vida. ¿Se entiende? No es algo que voy a estar toda mi vida tratando de lograr, sino que ahora que Jesús nos llenó, ahora sí podemos vivir como corresponde. ¿Está bien? ¿Se entiende el cambio de perspectiva? Uno no puede vivir sin la llenura en Cristo. O sea, podemos vivir de diferentes formas, podemos hacer diferentes intentos a lo largo de nuestra vida por comunicarnos con Dios, por buscar la vuelta, por incluso llevarnos bien con la gente, y siempre en algún momento vamos a chocar, y es lo normal. Ahora, la propuesta es que a través de la llenura del Espíritu, en el Espíritu, nosotros tengamos acceso a herramientas espirituales que no podemos tener de otra forma. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahí en ese momento? En la siguiente diapositiva, la llenura del Espíritu se relaciona directamente con Dios, claramente, pero también directamente con las personas. Ahí lo que hablábamos justamente, que tiene que ver con lo anterior y con la anterior diapositiva y con esta. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? En Gálatas. Bien. Acá hacíamos una comparación como con los 10 mandamientos. Hay algunas que tienen que ver con nuestro interior y con Dios, pero la gran mayoría de los frutos del Espíritu Santo tienen que ver con otras personas. Entonces, si en esa proporción Dios le da tanta importancia a cómo nos relacionamos con otras personas, claramente es porque le importa. Y no lo puede separar, porque no lo puede separar en los 10 mandamientos, que las cosas tienen que ver con Dios, pero mayormente con otras personas. No lo puede separar en los frutos del Espíritu Santo, que tiene que ver con Dios, pero mayormente con otras personas. Y Jesús mismo lo dice. Hay un solo mandamiento, que tiene 2 partes, pero es uno solo. ¿El cual es? Miguel, encima con camisita y anteojos, es como el alumno 10, perdónenme. Miguel, es perfecto. Pero bueno, es eso. El mandamiento es uno solo. No se puede dividir. Yo no puedo amar a Dios si no amo a mi prójimo. Y al mismo tiempo no puedo amar a mi prójimo cabalmente si no amo a Dios. No se puede dividir. Y yo ponía el ejemplo del otro día de que si nosotros queremos hacer una cosa sin la otra, o sea, Dios nos va a mirar como, ¿qué le pasa a este bicho raro? Si yo lo dije bastante claro a lo largo de toda la Biblia. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros cuando tratamos de interpretar justamente la Biblia con la mente, cuando la mente está por ahí gobernada por los sentimientos, por los pareceres, o incluso por la carne. Es como que uno va a interpretar, de alguna forma decir, lo que le pinta. Bueno, hay que interpretar lo que quiere el Espíritu. Últimos. Entristecemos al Espíritu justamente cuando nos tratamos mal. Sin los frutos del Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Vieron que hay un versículo que dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Y uno a veces piensa, bueno, yo lo entristezco cuando no sé, pienso mal, estoy pecando en mi intimidad, cosas así, que es verdad. Pero Pablo cuando dice esto, dice, no entristezcan al Espíritu Santo,
sino sean amables entre ustedes, perdónense, tengan misericordia. Fíjense hasta qué punto el Espíritu Santo se entristece cuando nuestra relación con otras personas está dañada. ¿Está bien? Bueno, ahí lo puse para redundar justamente y remarcar el siguiente, que es la amabilidad, la misericordia y el perdón. Y por último, y no por ello menos importante, sino que es de hecho la primera vez que aparece la palabra espíritu en el Nuevo Testamento referida al espíritu de la persona, si no reconocemos nuestra pobreza espiritual, no hay reino de los cielos posibles, porque Jesús, la primera bienaventuranza que dice en Mateo es: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Bien? Entonces, hice todo este resumen para quien no haya visto la prédica o no haya estado la vez pasada, pero también para entrar nosotros en este espíritu, si se quiere. Tenemos que volver todos los días, todo el tiempo, a reconocer nuestra pobreza espiritual. Que yo no puedo. O sea, si era por mí y Andrés me decía el viernes: Juan, no. Aparte le decía: Andrés, por ayer, el sábado de la noche tenemos la reunión de trabajo. O sea, ¿me voy a llenar con vino y desenfreno? No, claramente que no. Pero justamente hacíamos el chiste vieron que el versículo dice: no se embriaguen con vino, lo cual es disolución o desenfreno, sino llénense con el Espíritu. Bueno, ayer, reunión de trabajo de fin de año, más allá de eso, yo no iba a tener tiempo en ningún momento de preparar nada. Y vengo acá, digamos, en mayor medida sin haber podido preparar nada, porque no tuve el tiempo, pero con una confianza, y creo que es la confianza que tuvo Andrés al decirme, en el Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos va a hablar. O sea, yo acá soy la burra de Balaam, que bueno, que hable, que venga y que haga algo, porque nosotros lo necesitamos. Nosotros somos los pobres. O sea, haría la pregunta por una cuestión eclesiástica de: hermano, ¿quién se reconoce pobre? Bueno, yo. O sea, cada uno de nosotros tenemos que reconocernos pobres en el Espíritu, porque si ustedes se ponen a reflexionar, porque yo lo hago, me vacío, todos los días me vacío y necesito llenarme, porque, no sé, voy en la calle, voy manejando y pasa una situación y hay una parte de mí que quiere vaciar a la otra, que se llama la carne, quiere empujarse a veces, ¿no? Que le quiere tocar bocina, arrancar los gritos. Bueno, no me ha pasado, pero a veces en mi mente sí pasa. Pero eso que pasa en la mente, ¿cómo se purifica? Con el Espíritu. Llego a casa, tengo una situación, no sé, llego cansado, encima hace calor, transpirado, y no sé, tengo que hacer todo rápido porque hay que llevar la luz al jardín. Bueno. Y ahí, mi cuerpo cansado, mi mente agotada, necesita llenarse para tener fuerzas, para tener ánimo, para todo necesitamos estar llenándonos constantemente. Así como respiramos. ¿Ustedes cada cuánto respiran? Toman una inhalación de aire. Bueno, pero ¿cada cuánto? ¿30 segundos? Voy a aguantar. No, claro, bueno, todo el tiempo, por eso es constante. En esa misma constancia, yo me veo a mí mismo como llenándome, vaciándome en el día. Y, o sea, yo lo digo de mí, cada cual, fíjese en su propia vivencia, cómo necesitamos esto, llenarnos. Pensaba en este ejemplo que vos dabas de salir del trabajo. No, digo que pensaba en este ejemplo que vos dabas, ¿no? Que salís del trabajo, que puede ser que hayas tenido un día tremendo en el trabajo y cansado con el calor y tenés que salir corriendo a llevarlo a Lucio. Y esto de ser lleno en el Espíritu, a veces no lo relacionamos en la casa, pero qué importante también es porque es para relacionarnos con las personas y justamente en la casa creo que sería el primer lugar donde uno puede aplicar esto, ¿no? De vaciarnos para
que el Espíritu nos llene y poder relacionarnos de una manera sana para criar a nuestros hijos, para relacionarnos con nuestro cónyuge, con los vecinos, con lo que tenemos alrededor, ¿no? Bueno, justamente esto que dice Lau, si escucharon, ese versículo, ¿querés ponerlo, Johnny, en Efesios 5:18? Justamente dice, bueno, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Nosotros este versículo, mentalmente, o sea, sin la guía del Espíritu, ¿qué hacemos? Lo recortamos. Entonces, ¿qué decimos? Vino no, Espíritu sí. Claramente el vino no es el problema, sino que el problema es la disolución o el desenfreno de la carne. ¿Bien? El problema es la carne, el problema es ser dado a embriagarse. Bien, el versículo continúa, no sé si lo podés continuar, Johnny, vos, desde ahí, con justamente una de las partes y uno de los ejemplos en, bueno, ¿cómo nos llenamos del Espíritu? Esa es la pregunta que yo les hice hoy, no sé si estuvieron pensando. Hablando entre ustedes, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. ¿Sigue? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí la Reina Valera y otras versiones ponen un punto, pero hay muchas versiones actualmente, de hecho la que tengo yo, no pone un punto, sino que pone una coma. O sea, esto es una lista de cosas de cómo llenarse. Cantando, hablando, dando gracias. ¿Y cómo sigue? Sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Este es el final de la lista de recomendaciones de Pablo para ser llenos en el Espíritu. Qué silencio, ¿no? No escuché ningún amén. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa acá? A ver, alguien que me diga lo que piensa. Si tienen Biblias escritas, o mismo en el celu, buscan el texto y fíjense, porque normalmente después de este versículo hay un título y arranca a desarrollar justamente el tema del sometimiento, la sujeción. Si lo digo de una forma más amigable, hay una versión que dice, sean dóciles los unos a los otros, o unos con otros. Ahí suena más lindo. Claro. ¿Y se acuerdan qué sigue diciendo Pablo en Efesios? Después de esto. Andrés se acuerda. Fuerte y claro. Que la mujer se sujete a su marido. Sí. El marido ame a la mujer. Bien. Habla justamente del matrimonio. Después del matrimonio, habla de los hijos. Después de los hijos, habla del trabajo. ¿Quién? Porque yo no lo había hecho, yo pregunto, quizás hay algún súper espiritual acá, pero yo no lo había hecho. ¿Quién había asociado el ser llenos del Espíritu Santo con que el esposo la esposa se sujeta al esposo y el esposo ame a la esposa y que los hijos y que los padres no van a enojar a los hijos y que el empleador trate bien a los esclavos y que los esclavos respeten a sus amos? ¿Cómo que no? Lo había relacionado cuando en el Pentecostés dice que estaban todos juntos y unánimes. Y ahí entonces dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos, por lleno del Espíritu Santo. Tal cual. Si no hubieran estado juntos y unánimes o en buena relación, quizás no hubiera sucedido. No, es que quizás no hubiese sucedido, tal cual. Porque de hecho, acá repito para el micrófono y para la grabación, Miguel dice que si bien no en este texto, pero claramente en Hechos, en Pentecostés, ellos estaban juntos y unánimes, ellos estaban juntos en un lugar, ¿sí? Pero no estaban peleados, estaban unánimes, y ahí fue cuando vino el Espíritu Santo. Esa fue la primera vez que vino el Espíritu Santo sobre la comunidad, ¿bien? De esa forma, de una forma nueva. Entonces, esto se une con lo que decía Lau anteriormente, que fíjense de qué tan importante es cómo estamos viviendo en nuestra casa, con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestros padres, cómo estamos viviendo en el trabajo. Es tan importante que está unido al llenarse del Espíritu.
Porque ahí, justamente en esos lugares, es donde se ven los frutos del Espíritu. O sea, yo acá puedo venir a hablar, dar una clase magistral hecha por el chat GPT y me voy a mi casa y, perdonen, pero no sé, o sea, obviamente esto lo pasa, pero agarro, le pongo un sopapo a Belu, le pongo, no sé, me pongo violento. Ya sé, por eso no vino. Sáquense esa imagen de la mente, por favor. Cambiemos de ejemplo. Bueno, hablo de los hijos y ya, no sé, los chicos están acá por lo menos, no Luana. ¿Se entiende, no? En la vida nuestra diaria es donde se ven los frutos del Espíritu y donde necesitamos los frutos del Espíritu. No, me quedé pensando en el texto anterior que decía que hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, como también un ejercicio de llenarse del Espíritu. Y es verdad que cuando hablamos con una persona nos llenamos de lo que hablamos, ¿viste? Así como con salmos, himnos y cánticos espirituales uno se llena del Espíritu, también cuando escuchamos una persona que está quejando, que está hablando mal, que está criticando, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me crea como una amargura, ¿viste? Un malestar, y es como que el espíritu se queda perturbado, ¿viste? Entonces vos salís de ahí, de esa charla, como angustiado, amargado, triste, ¿viste? O hasta con bronca, ¿viste? Enojado, y te quedás maquinando con eso. Entonces digo, qué importante es eso de entender que nos estamos llenando del espíritu cuando hablamos de, como dice la palabra, ¿no? Con salmos, himnos y cánticos espirituales, pero también nos llenamos y nuestro espíritu es contaminado cuando hablamos mal con otras personas o cuando criticamos, nos quejamos y qué sé yo, hasta, no sé, nos desahogamos, entre comillas, estamos contaminándonos, ¿no? Está buenísimo esto que dice Andrés, porque de nuevo, el tema está en qué gobierna, si la carne o el espíritu, y de qué nos llenamos, como decía él. Y esto, el cómo llenarnos, tiene que ver con todo lo que veníamos hablando justamente, con las palabras, con lo que escuchamos, pero también con nuestras acciones. Pensemos en cómo nos relacionamos, más allá del habla, que a veces, no sé, vemos una persona que durante su vida fue maltratada, desvalorizada, no sé, se le marcaron, digamos, todas las cosas malas de su vida y esa persona crece llena de esas cosas y después cuando uno trata digamos, de llenarse en una situación así, ¿no? Soy yo esa persona, supongamos. Trato de llenarme del espíritu, esas cosas ya están adentro mío, ¿bien? Entonces estoy tan lleno de eso que lo espiritual no entra. Y ahí es donde también entra digamos, la imagen de que nosotros necesitamos vaciarnos para ser llenos. Yo hoy les preguntaba, y fue la pregunta inicial, ¿cómo se llenan? Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo nos vaciamos? O sea, necesitamos vaciarnos de ciertas cosas y necesitamos llenarnos del espíritu. ¿Está bien? Y estas preguntas, o sea, estas dos preguntas, quien quiera compartir, se acerca, o yo me acerco y les doy el micrófono para que se pueda escuchar. ¿Se escucha? Bueno, hablen fuerte y claro. Pero son cruciales para nosotros y me gustaría que lo podamos compartir, quien quiera, porque también, como decía Andrés recién, uno al escuchar a los demás también se llena. Y al tener diferentes experiencias, nos edificamos mutuamente quizás. O sea, nos podemos destruir, pero lo ideal también es que nos podamos edificar. De hecho, la iglesia crece, según Efesios 4, según la actividad propia de cada miembro. O sea que cada cual tiene algo que aportar a esto que estamos haciendo hoy en día, a este culto, a esta búsqueda del espíritu que estamos haciendo colectivamente, y espero que, como decía Miguel, juntos y unánimes estemos en esta, todos tenemos algo que aportar. No soy que, bueno, tenemos esta estructura que tengo que estar yo con un micrófono acá porque Andrés me obligó a punta de pistola.
Pero no, somos todos. Somos todos. ¿Está bien? Por eso, bueno, sección de compartir. ¿Quién arranca? Una forma fácil de vaciarse es dejando de. Dejando de, ok. Yo creo que tiene que ver un poco con lo último que decía Pablo, que es el respeto a Dios, o digamos el temor a Dios, que ahora, digamos después del Antiguo Testamento, es como el respeto a Dios lo que se nos pide. Tal cual. Que entendamos que eso, que nosotros que por ejemplo venimos acá o estamos en nuestra casa, tenemos grupos o lo que sea, que lo que tenemos que entregar es eso, es que respetamos a Dios y que eso nos ayuda a sacar lo que está mal en nosotros, porque es lo que nos habla, es lo que hace que el espíritu se vacíe, digamos, de lo malo, porque si Dios vive en nosotros, no nos permite quizás muchas cosas, nos permite estar cada vez, como decirlo, como aceptar muchas cosas que a lo mejor están mal y dejarlas atrás y tomar de nuevo el camino de Dios y seguir adelante. Eso es vaciarnos, creo. Tal cual, sí. Miguel. Sí, no pensaba, yo por ahí soy medio rebuscado, pero con lo que decía Elías, dejar de, y con lo que dice ella, ¿no? Hacer lo de Dios, y el Espíritu te guía a toda verdad. Creo que obedeciendo esa verdad a la que te guía el Espíritu, dice que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿no? Entonces, si obedecemos a la palabra de Dios, a la verdad, nos vamos vaciando de toda la mentira o todo lo que no es de Dios, digamos, obediencia. Sí, hay una reflexión en cuanto a esto justo que compartieron los tres, que me pareció re interesante y que justamente habla que cuando uno se concentra, que está perfecto, digamos, Eli dijo lo de dejar de, pero cuando uno se concentra ciegamente solo en lo que tiene que dejar, sin saber de qué se tiene que llenar, no llega a ningún lado, porque la perspectiva siempre está puesta en lo que tengo que dejar. Pero como decía Miguel, cuando yo reconozco mi pobreza, yo reconozco que necesito cosas que dejar, las reconozco en mi vida, pero miro hacia donde estoy apuntando justamente, de lo cual necesito llenarme, ahí se da un proceso justamente que no es que primero se vacía uno para que después se llene otro, sino que es simultáneo. A medida que uno baja, el otro sube. Y a la inversa también. Si le damos rienda suelta al otro, el otro sube y el otro baja. ¿Bien? No son dos cosas, de nuevo, no son dos cosas separadas, sino como que es algo que tiene que pasar todo junto. Ahora, me están diciendo cosas re piolas, pero quiero ejemplos lo más concretos posibles de esto que es espiritual. Sí. Cuando estábamos en el mundo, estábamos todos contaminados con las cosas del mundo y tomamos una decisión que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, viene un cambio. Yo pienso que ese cambio es para siempre cuando Cristo viene a ti. Y Cristo está con vos todos los días, Él lo dice en su palabra, y cuando te superan las situaciones también dicen la palabra, venid a mí todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados, que yo haré descansar. Esa paz te la da el Señor. Por eso siempre la respuesta está en la Escritura, o sea, en la Biblia. Y llenarse del Espíritu es estar en comunión con Dios a través de buscarlo a la mañana orando, pidiéndole su consejo, escuchando una adoración, una alabanza, interpretando la palabra, porque si uno lo lee, no pasa nada. Pero cuando uno estudia la palabra, la escudriña, como dice, profundizar la palabra, guiado por el Espíritu, Dios te va a dar la respuesta, te va a traer el consuelo y va a renovar tu fuerza. A mí me ha pasado la semana pasada, cuando se baja Darío, y tuvimos que tomar de vuelta a Echeverry, un trabajo grande que hicimos durante 5 años con Cristina, de parte del Señor que nos ha permitido con su gracia gozarnos y ser útil en ese lugar.
Santo va a estar siempre encendido. Y vas a soportar todo gracias al Espíritu Santo. No te olvides que el Señor dice también en su palabra, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Y volvamos a eso, que sin Cristo no somos nada. Pero si lo buscamos todos los días, Cristo va a estar en vos. Cristo te va a dar la fuerza, Cristo te va a renovar y va a llenar que tu espíritu esté siempre encendido. Yo lo veo así, hace 20 años que camino con Cristo, he tenido cosas buenas en el camino y he tenido falencias en el camino. Pero con las falencias he aprendido a renovar que esas falencias fueran buenas el día de mañana, para no cometer esos errores. Y sobre todas las cosas, ¿sabes lo que se hace? Seguir adelante es el amor. Porque si hablamos todo lo que hablamos y no lo hacemos sin amor, como dice la palabra, de nada sirve. Demostremos amor, como dijiste en un principio, el amor a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, demostramos el amor de Dios. Con el amor vas a soportar todo, pues que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. El amor no es cantancioso, no tiene envidia, no busca su bien. Por eso, hagámoslo todo con amor. Y el amor lo hacemos a través del Espíritu Santo. Y alabado sea el nombre del Señor esta mañana. Amén. Y la gloria a su nombre. Eso es lo que a mí me levanta cada mañana y lo que me hace seguir día a día. Amén. Y permanecer. Esperen, Cayito, que está Eliseo y Romy. Lo que rescato también es no dejar o dar por sentado que cada vez que uno va a llenar algo, ese algo que va a llenar, en este caso del Evangelio, está vacío. O sea, a veces viste como vamos a llenarnos de esto y sí, pero ¿de qué está lleno primero? ¿Viste? Hay que vaciarse. Y por un ejemplo concreto que habían tocado es el tema de la respiración. Si uno lo analiza o piensa, si la respiración tiene dos etapas. La de exhalar, donde largamos todas las impurezas, todo lo malo que está en nuestro organismo, todo lo que nos contamina, porque si nosotros respiráramos lo que exhalamos nos morimos, sí, de una. Y cuando respiramos vamos respirando el oxígeno. Entonces si lo adaptamos o lo pensamos de esa manera, decimos, bueno, es un doble proceso. Dejo todo lo que me está haciendo mal al mismo tiempo que voy recibiendo lo que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida. Bien. Rob. Pensaba en esto que vos decías que es como la balanza que vos vas saliendo y vas entrando, te va llenando. Y este año el Señor me hablaba acerca cuando me tocó compartir la palabra y tiempo antes de viajar al Chaco, el Señor me había hablado acerca de la honra a los padres. La realidad es que uno tiene un antes de Cristo y que lo que uno vivió es lo que vivió. No hay forma y eso también es lo que nos motivó, lo que nos hizo. Entonces en mi oración cuando yo hablaba con el Señor, yo decía, bueno Señor, pero lo que viví es lo que viví, no hay forma de negar esto. Y ahí fue cuando el Espíritu me empieza a decir, bueno, pero este fue mi plan. Yo puse este papá y esta mamá para que vos llegaras al mundo, y son las personas que yo elegí. Y ahí fue cuando el Espíritu me hace el clic y yo realmente puedo perdonar y realmente puedo cambiar mis apreciaciones con respecto a lo que yo decía sobre mi papá. Entonces, lo que uno vivió está, es innegable, pero el Espíritu mismo también te va dando la herramienta, te va dando la estrategia para que ahora puedas llenarte de su Espíritu, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que fue lastimado, que fue menospreciado, como decías al principio, y que hoy día tiene su autoestima completamente rota, bueno, pero ¿qué dice Dios de mí? ¿No? Entonces es como el mismo Espíritu te lleva y te llena. No sé si fui clara. Sí, tal cual. Bien, voy rescatando algunas cositas que están buenísimas que estamos charlando. La pregunta inicial era cómo nos llenamos y siendo de las formas más concretas. Lo más común es que nosotros vayamos al lenguaje más eclesiástico, más bíblico, que no es que está mal, pero yo también pregunto, y les digo también para que vayan pensando, en formas concretas, ¿bien? O sea, del día de mañana. ¿Cómo se llenan? Bien. Piénsenlo mientras voy rescatando. Hablaron de la oración, hablamos de el hablar con otros, que es una forma de llenarnos. Hablamos de la relación con las demás personas, de cómo nos tratamos, eso también nos llena.
Hablamos de la lectura, no sé si ya lo dije, de la Biblia y la meditación en la Biblia. Son formas de llenarnos, reconociendo también qué cosas tenemos que abandonar. Es una forma de empezar en eso. Cantando, que es lo que leíamos en Efesios. Bien, voy dando todos puntos de cosas tratando de buscar lo más concreto. ¿Por qué? Porque también cada uno de nosotros tiene una forma diferente dentro del cuerpo y una forma diferente de llenarse. O sea, por ejemplo, yo hablo de mí y a mí una de formas que yo históricamente me sirvieron para buscar al Señor, concentrarme, orar en mi espíritu, tienen que ver muchas veces con el arte, con la música que escucho, con lo que estoy leyendo, incluso a veces hasta, o sea, con películas que uno mira, y no necesariamente que sean cristianas, pero son cosas que el Señor usa para hablarme de algo, de mi vida. ¿Está bien? A eso iba, con algo muy concreto. Vos, mañana a la mañana, ¿qué haces? Bueno, uno se levanta, ora, lee la Biblia. Usamos esas herramientas para llenarnos porque, digamos, mi parecer, ante todo, es que nosotros tenemos a disposición un montón de herramientas, pero muchas veces nos pasa que no las usamos. Y las herramientas concretas son estas, ¿no? O sea, hablando así muy ampliamente, oración, lectura, relación unos con otros, ¿no? Bueno, y a veces esas cosas las terminamos usando mal, por la vorágine del día, por situaciones que pasan. Por eso la pregunta siempre es a lo más concreto. ¿Cómo vos te llenas? Hay gente que, no sé, sale a correr y es su tiempo de que la mente se le aclare y ahí recibir el espíritu. Es completamente válido. Yo no salgo a correr. No me pasa. Me va por otro lado. Yo ya hice lo de Elías. Ya corrí una maratón de chiquito y ya está. Busquen en ustedes esas formas. Y les voy a tirar una más que nosotros la usamos cada tanto. Como iglesia, como congregación, sé que algunos la usan en su vida privada, pero también sé que es muy valiosa para esto de vaciarse, llenarse. Y es el ayuno. ¿Cuántos ayunaron en el último mes, si se quiere? O sea, ayunar en esto, ¿no? En la búsqueda espiritual. Yo, la verdad que diciembre es una locura, ¿no? No puedo. Es como que a mí me pasa que siento que no puedo parar, que pasa todo tan rápido, necesito que sea enero. ¿Y el ayuno qué es? Que aclárese que no estás hablando del ayuno de comida solamente. Claro, bueno, ahí vamos a eso. El ayuno no solamente de comida, también, pero el ayuno, entendido como una práctica, es una pequeña reclusión del mundo, o sea, escaparse, por así decir, a un lugar quieto, que no necesariamente tiene que ver con nuestro exterior, sino que tiene que ver con nosotros, con nuestro interior, donde poder justamente eso, frenar, meditar, pesar los pensamientos que estamos teniendo, criticar incluso nuestras propias acciones, buscando, como decíamos hoy, sacar todo ese dióxido de carbono que nos contamina y respirar lo espiritual. ¿Está bien? Rox me compartió algo muy zarpado, que no lo dijo, me está fallando, pero me pareció tremendo. En la respiración humana hay ciertas cuestiones que a veces complican el tema de la respiración. Y una de esas, y por experiencia propia me lo ha dicho, es la anemia, por ejemplo, que no permite que el oxígeno sea, ¿cómo sería bien? Alimento para las células del cuerpo. Claro, o sea, la anemia hace que las células del cuerpo no tomen del oxígeno, de lo que respira, la energía y la nutrición necesaria para vivir, entonces hay un bajón. O sea, cuando uno está anémico tiene un bajón de energía, de ánimo, de todo. Y una de las cosas que, en forma de revelación, me dice Rox, es que cuando uno está anémico te dan hierro. ¿Y cuál es la sigla del hierro? Fe. Es buenísimo. O sea, no sé si es un chiste espiritual o qué, pero es muy bueno. Y cuando nosotros estamos teniendo una anemia espiritual, necesitamos esa fe, necesitamos esa inyección.
Y la forma en la cual se relaciona esto con el ayuno es que el ayuno es una búsqueda. Uno se separa por ahí, no sé, un día, unas horas, 40 días como Jesús en el desierto, quien pueda, para justamente sacar, vaciarse de todas las cosas que nos están llenando y buscar. ¿Bien? Y es una práctica muy buena y necesaria, sobre todo, yo lo pienso para mí, en estos tiempos de fin de año que son una metralleta de situaciones, de estímulos, de comida, pasa de todo, ¿bien? Entonces poder tener un tiempo en el cual sentarnos, frenar, buscar, sin ninguna otra... O sea, entiéndase, obviamente que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir atendiéndonos, en mi caso, a mi familia. Yo no puedo decir, no, gente, estoy ayunando, Luanita, arréglate. No, el ayuno tiene que ver con el esfuerzo que uno hace por separar un tiempo, un momento para la intimidad con Dios, tal cual. Y que eso repercute justamente después en cómo vivimos nuestra vida. Esa es otra forma concreta de llenarnos. ¿Alguno tiene una más? Si no, paso a la última y terminamos. ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿No? Clave. Yo quería compartir que en mi caso yo lo que siento es que el llenarme de Dios es como un alimento cotidiano que tiene que ver con la obediencia a su voluntad. Y a veces, y cada vez siento más fuerte eso, esa obediencia la siento gracias a la sintonía interna, un poco lo estabas diciendo y lo dijeron todos los hermanos y hermanas, de alguna u otra manera. En mi caso yo la encuentro con aquietamiento, con poder aquietar el cuerpo, con poder silenciar un poco mi mente, no solo orando, orando muchísimo, pero también silenciándome, porque ahí puedo escucharlo también a él, no solo que él me escuche a mí, digamos. Y también a nivel concreto, que sentía que era lo que vos preguntabas, y me venían un montón de ejemplos, yo lo vivo cotidianamente con mi entrenamiento físico, lo vivo cotidianamente bailando, pero desde un lugar energético, que por ahí a veces está menospreciada la palabra o mal entendida, pero me refiero a limpiarme, a respirar, esto que están diciendo, a poder sentir, bueno, cuando me muevo el aire, cosas muy simples de la naturaleza, que ahí está Dios. Y también lo vivo con la alimentación, por eso decía lo de la obediencia, porque siento que Dios hace tiempo que me vino marcando internamente y que en su momento, en un principio, fue como una renuncia muy aguda para mí, muy fuerte, renunciar al mundo animal, digamos, a la ingesta animal, y que realmente a mí me cambió la vida, o sea, me cambió todo, me cambió cómo me relaciono con los seres humanos y cómo me relaciono con los animales. Hoy ya pasaron 5 años, soy vegana, y todo ese camino que Dios me fue señalando, como decía Miguel, que tiene que ver con su guía, ¿no? Con su indicación, y poder obedecerla, porque a veces es muy singular, es lo que a mí me ofreció, seguramente porque yo podía afrontar ese desafío. Siento que hoy es como una dádiva, ¿no? Como que tiene un retorno donde siento que esa obediencia de, por ejemplo, comer solo granos, comer solo verduras, y no sé, por ejemplo, hace tiempo que renuncié a la harina y que es algo que yo sentía que me hacía muy mal a la piel, y la harina es súper adictiva, y quién me puede negar que no es riquísima, lo mismo que podemos decir la carne, que a mí ya no me mueve un pelo y me da un poco de cosa además. Pero digo, todas cosas que están muy vinculadas con el deseo, con el placer, con cosas como más inmediatas, que no tienen que ver con el espíritu, y siento que todo ese camino es cotidiano, porque como cuando vas dando pasos, Dios te pone otro desafío más grande, otra renuncia aún más sutil, aún más íntima, y que yo siento que eso, que lo voy encontrando con esto también que vos decís, del ayuno. Mañana a las 5 de la mañana me voy a Córdoba,
bueno, Clave dijo algunas cosas muy buenas y que tienen que ver con, o sea, con todo lo que veníamos hablando, pero esto del acompañamiento es crucial, ¿bien? Porque la semana pasada que usé la imagen, si se acuerdan de los embudos y los rompecabezas, o sea, mencioné que somos rompecabezas en qué sentido, que tenemos que encastrar con los demás. Tenemos que de alguna forma como, bueno, acompañarnos, estar acompañados. No con todos, somos acá no sé cuántas personas, no significa que somos todos iguales o que vamos a encastrar de la misma forma con todos, pero todos tenemos pequeñas similitudes que nos unen a los demás, que Dios puede aprovechar para nutrirnos justamente, para edificarnos. Y cada testimonio, cada forma de vida particular nos puede servir en ese acompañamiento para acercarnos más a Dios y acercarnos más al prójimo, que volviendo es el mandamiento único que tenemos, ¿bien? Yo una sola cosa más quería mencionar, no me quiero extender tanto para que después no me critiquen, pero hay una forma que a veces no valoramos tampoco, que Andrés mencionó, que tiene que ver con el compartir con otros, con hablar con otros, con estar junto a otros, pero sobre todo con orar unos por otros y ministrarse unos a otros. O sea, como algo concreto, o sea, no solamente acá en la reunión, que ahora lo podemos hacer, pero nosotros en nuestro diario vivir, nos cruzamos con alguien, nos juntamos a tomar unos mates, ¿podemos bendecirlo en su situación? ¿Podemos orar por ellos? ¿Podemos ministrarlos? ¿O no lo hacemos a veces por vergüenza, no lo hacemos porque no estamos acostumbrados o porque no lo consideramos necesario porque solamente se ora en la reunión? Sí. No, que a veces como que lo espiritualizamos, Mm. en el sentido de decir, bueno, yo te quiero bendecir, ¿viste? Pero te digo, te bendigo nada más. Claro. Pero en realidad, bendecir también es bien decir, o sea, hablar bien. Y hablarle de manera... Hay ciertas personas que vos las escuchás hablarte y hablan siempre bien, ¿viste? No están... cuando vos te quejás o estás mal, ¿viste? Está bien, cada uno de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, si nos llenamos del Espíritu, vamos a hablarlo del Espíritu. Y por ahí decirle a una persona, voy a decir algo, Pablo, pero mirá, todo va a estar bien ahí. Vos sos amado, amada de Dios y Dios está con vos, ¿viste? Decirle palabras de bendición, ¿viste? Pero no tienen que ser, a mí me salen versículos bíblicos, ¿viste? Pero no tienen que ser solo versículos bíblicos, sino hablarle bien a la persona, ¿viste? Animarla, ¿viste? Exhortarla. Exhortar no es retar, sino justamente pincharla para que salga adelante, ¿viste? Entonces creo que ahí estamos bendiciendo sin decir te bendigo, por ejemplo. Tal cual. Va. ¿Se entiende? ¿Se escuchó? Moni. Yo quería darle gracias a Dios porque en eso, en un momento no hace mucho, yo me sentí contenida por alguien, por una hermana que comenzó a mi pedido a orar y a clamar por mi vida, por lo que me estaba pasando, por situaciones que daban vuelta a mi lado. Y esa hermana me fue ministrando el reconocer eso, ¿no? Que necesitamos siempre alguien que esté cerca, aunque esté lejos, está cerca, porque vos sabés que vos mandás un mensaje, un WhatsApp, y esa persona va a estar orando, va a estar clamando, va a estar orando, para que tu espíritu se vuelva a conectar cuando te vas a ir. Claro. Sentís que te vas a ir. Claro. Te volvés. Qué importante eso de también pedir oración, que también a veces nos cuesta. Sí, hermano. Bueno, yo le agradezco a Dios de que estés presente porque a mí me ayuda un montón. Es la primera vez que vengo a este lugar, pero yo siempre escucho la palabra del Señor. Y la manera para llenarme es venir a la iglesia. Tal cual. Lo mejor que me hace a mí es venir a la iglesia. Estuve apartada, pero siempre tengo a Dios de Cristo en mi corazón, que no es, o sea, no es todo porque esto me hace bien.
Tal cual. Que necesitamos a Dios y nos necesitamos. Todo el tiempo. No hay un momento en que no sea así. Y cuando deja de ser así, de alguna forma nos empezamos a secar. Sí, es como que el fuego de Cristo, de Dios se apaga. Cuando, por lo menos a mí me pasa, yo hablo de mí. Cuando yo dejo de ir a las reuniones, como que me voy apagando, como que aparte tengo gente tóxica a mi alrededor, que eso más me absorbe, ¿viste? Es como decías vos, uno se va contaminando. No hace bien, porque es como que a mí me pasa, ya te digo. Yo me alejo o no voy a las reuniones y es como que me voy apagando. Como que el fuego de Dios, del Espíritu Santo, es como que me voy quedando, ¿viste? Y Claro. hoy ellos son vecinos y les decía, voy a ir, y hoy dije, salí en casa y parece que era el día. Mira. Porque justo vos viniste, que a mí me ayuda mucho todo lo que estás diciendo. Buenísimo, gloria a Dios. Bueno, tenemos actividad práctica, por así decir, para nuestra semana, nuestro diario vivir. Ahora, para mí lo fundamental sería juntarnos, levantarnos, pararnos, buscarnos y orar unos por otros. O acercarse y... Acá el pastor ora. le echo la pelota. Pero que sea eso, que podamos realmente... No nos podemos ir de acá sin ser bendecidos, sin ser llenados por el Espíritu a través de la oración del hermano, a través de la oración de quien tengamos cerca y devolver eso también acá, poder bendecir a los demás. Es una práctica que tendríamos que tener día a día y que nos ayuda después también a replicarlo en nuestras casas, en las casas abiertas cuando nos juntamos a orar o a estudiar la Biblia, después en nuestras casas, nuestras familias o en nuestros trabajos, que podamos llevar esa práctica a todos lados. Así que no sé si los músicos tienen ganas de hacer una musiquita, pero si no, nos invito a todos a ponernos de pie y a buscar en oración, buscar en el Espíritu. Y bueno, búsquense entre ustedes ahora si quieren. ¿Quién ora por quién? Pónganse de acuerdo. Si ustedes sienten también de ir a orar por una persona específica, hay libertad en el Espíritu, justamente para eso, para relacionarnos a través de la oración. ¿Está bien? Yo voy a orar ahora una oración general, pero ustedes vayan entrando en este espíritu y orar juntos. ¿Está bien? Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Te honramos, Señor, y queremos entrar en este respeto que decía Sandra, Señor, de tu nombre, de tu presencia. Queremos, Señor, estar en un temor santo delante de tu presencia, de tu Espíritu Santo.